Gracias, señor presidente. No hay problema. Son temas de suma importancia y se tiene que debatir. Muchas gracias. Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la 61 Legislatura del Estado de México. Diputada Rosa María Cetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena y de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide ley que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas de los poderes del Estado y los municipios y los órganos autónomos del Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Si eres corrupto, no hay sueldo que evite que lo seas. Si eres honesto, no hay soborno que te corrompa. El 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las bases de una normatividad jurídica que imponga límites máximos a las remuneraciones de las personas servidoras públicas de los 3 órdenes de gobierno y que mandata a su vez que se emita la legislación reglamentaria correspondiente. Es de destacar que las reformas de los artículos 75, 115, 116, 122 y 123 tuvieron el propósito como desprender de sus textos establecer la obligación para la Federación de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, de incluir en sus presupuestos de egresos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibían sus personas servidoras públicas, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional. Cabe destacar que dentro de la fracción sexta del artículo 127 de aquel decreto se estableció la obligación del Congreso de la Unión, de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para hacer efectivo su contenido, así como para emitir las leyes que sancionen penal y administrativamente a las conductas de personas servidoras públicas que impliquen el incumplimiento a la evasión de responsabilidades en esta materia. Es necesario decir que los tiempos de transformación de la vida pública del país nos obligan a realizar lo conducente desde nuestro ámbito de competencia, que son las personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno del Estado de México, ya que de no hacerlo no solo entraría en omisión legislativa, sino que el estatus de privilegio se mantendría y se implicaría por el proyecto de nación que se estableció para el gobierno de México del 2018 a 2024. Bajo esta tesitura, debemos de tener claro que es el propósito del servicio público, ya que ha forjado en el marco de la solidaridad social como una técnica de protección al usuario, basada en la división del trabajo que extraña la aspiración solidaria de la administración pública de poner al alcance de todo individuo el menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad y aprovechamiento de la actividad técnica que satisface la necesidad de carácter general, suma de muchas necesidades individuales similares. Luego, entonces, podemos deducir que el servicio público es, como cualquier otro oficio, profesión o carrera, digno de remunerado bajo los principios de dignifiquen, la proporcionen, la racionalización de su actividad. No así el excesivo despilfarro de una élite que más que servir al pueblo busca perpetuarse en el poder para acrecentar las desigualdades que imperan en el país y sobre todo en el Estado de México. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos como vocación el servicio público, demandar, obedeciendo, el acabar con la corrupción y la dispendia de los recursos públicos de salarios excesivos y el derroche de la alta burocracia, porque dice nuestro presidente de la República,
El licenciado Andrés Manuel López Obrador, el dispendio del gobierno ofende al pueblo. Hay quien argumenta que en defensa de sus sueldos extravagantes y de privilegios, que la asignación de dichas remuneraciones en aras de combatir la corrupción y los sobornos, como si la moral y los principios de las personas tuvieran precio, como si hubiera suficiente dinero para hacer que una persona corrupta no se corrompa, o sueldo demasiado bajo para que una persona honesta se venda en sus principios. Es de destacar que existen varios artículos que muestran claramente el alto salario de los funcionarios públicos no está forzosamente ligado con el índice de corrupción. Asimismo, la comparación en el PIB por cápita del Nacional México comparte con la República Dominicana los primeros lugares de ingreso más altos de los funcionarios públicos, al igual en percepción de la corrupción dentro del OCDE. Luego, entonces, queda sin validez el interés particular de defender la postura de sueldos extravagantes, desproporcionados a costa de combatir la corrupción, usar como escudo la dispendia de los recursos públicos para garantizar un verdadero estado de derecho y bienestar y justicia social. Es sin duda uno de los peores argumentos que se impregnaron de los regímenes neoliberales, aclarando las brechas de desigualdad y las asimetrías del poder. Según la encuesta nacional de la agrupación El Empleo 2020, el 98% de la población ocupada en México gana menos de 26,000 pesos mensuales. De ese tamaño es la asimetría económica que dejó el régimen neoliberal. De ese tamaño es la inequidad que se perpetuó durante 5 sexenios, rescatando a grandes banqueros, privatizando servicios públicos. ¿Y qué decir del sexenio pasado? Con casas blancas, aviones de lujo, pensiones millonarias y un sinfín de actos de ostentosos que solo buscaban enriquecerse. Es por eso que en este 2018 el pueblo votó por un cambio que aún falta por realizar en el Estado de México. En estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo y la Ciudad de México ya cuentan con la respectiva normativa de materia de regularización de las remuneraciones de las y los servidores públicos. En este sentido, debemos de cumplir con lo establecido en la Ley Suprema y emitir la normativa respectiva en la entidad. En la actualidad, el sueldo del titular del Poder Ejecutivo Estatal asciende a 107,500 pesos, según el presupuesto del egreso del Gobierno del Estado de México, y cuenta con un tabulador puesto que desglosa las percepciones de las y los servidores públicos en cada rango y área de trabajo, al igual que las y los integrantes de esta 61 legislatura del Estado de México, cumpliendo con lo establecido por las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos. No así en el Poder Judicial del Estado, en donde, según datos del área de transparencia, el magistrado presidente del tribunal gana 194,493 mensuales netos, y los magistrados integrantes del tribunal 135,212 mensuales netos, por arriba de lo estipulado por el titular del Ejecutivo, violentando lo establecido por el artículo 127. Bajo este contexto, en los municipios es desproporcionar la asignación que se realiza de los sueldos y salarios de las personas titulares de las presidencias municipales, puesto que sin una normativa que los regule bajo la metodología adecuada y proporcionar, la autoasignación de la remuneración es discrecional, fuera del rango nacional de responsabilidades, puesto que según los datos del Instituto del Acceso a la Información Pública de la entidad, solo 72 de los 125 transparentaron su tabulador de sueldos y salarios existentes, una disparidad en la asignación. Como ejemplo, el titular del Ayuntamiento de Sinacantepec, con una población de aproximadamente 200,000 habitantes, gana solo
15,000 pesos menos que el presidente de la República. Además, existe una desproporción entre ayuntamientos, como el titular del municipio de Nezahualcóyotl, con una población de más de 1 millón de habitantes, gana menos que la persona titular del municipio de Tlalmanalco, con una población de menos de 50,000 habitantes. Por ello, en esta iniciativa de ley proponemos la metodología basada en el modelo de buenas prácticas municipales que se desprenden de un análisis exhaustivo que realizan un conjunto de dependencias del más alto nivel, tanto federales como estatales, con el objetivo de mejorar las implementaciones políticas públicas y toda acción generadas para las administraciones públicas municipales. Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos la exigencia del pueblo: no más un gobierno rico con pueblo pobre, no más usar la bandera de sueldos altos para combatir la corrupción, con el afán de proteger privilegios y el dispendio de los recursos públicos. Es cuanto, señores diputados. Muchísimas gracias por su atención. Presidente, mesa directiva, les agradezco. Muchísimas gracias.